Queridos hermanos, vivimos en tiempos donde la comunicación parece estar cada vez más avanzada. Tenemos las redes sociales que son instantáneas. Ese video de Honduras me lo mandaron, ¿cierto? El otro día nuestra hermana Alejandra grabó su video y me lo envió por WhatsApp y me llegó a los segundos. Eso antes no pasaba. Antes las noticias se demoraban en llegar de un lugar a otro. Inclusive cuando ya llegó la tecnología, no era instantáneo. Yo tenía un profesor que trabajaba en Tele5, ¿se acuerdan los más de experiencia? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos un canal aquí, Tele5, y transmitían las noticias que le llegaban desde el Tele13. Dice que le llegaban unos videos grandes y ellos tenían que traspasarlo. No era instantáneo. Hoy día todo es rápido. Se desata una guerra en el Medio Oriente y usted ya sabe a los segundos qué está pasando. Pero a pesar de esta instantaneidad de la comunicación, de las redes sociales, aún así nosotros, entre los que estamos alrededor, a veces no estamos tan comunicados. Este mismo aparatito que nos sirve para comunicarnos, a veces nos separa del hogar. Y estamos conectados con los que están lejos, pero estamos desconectados con los que están en nuestra misma casa. Yo he visto mesas donde el almuerzo todo es silencio. De repente alguien se ríe, pero no con el de al lado, sino con un video que está viendo. A veces este aparato que debiera conectarnos nos desconecta de la realidad. ¿Sabes? Si hay alguien que sabe de comunicación, es Dios. Él la inventó, Él la creó y Él está preocupado de que nosotros nos estemos comunicando permanentemente con Él. Nosotros en este tiempo hemos visto características de Jesús. Hemos visto la humildad, hemos visto que Él vivía en verdad. Y hay algo que Jesús nos enseña, mis hermanos, que es a vivir en comunión y en comunicación permanente con su Padre. El llamado de este tiempo a la iglesia es volver a tener comunión permanente con Dios, que no sea de vez en cuando. La semana pasada vimos la oración y hoy día veremos otro atributo que tenía Jesús, que tiene que ser aplicable en nuestra vida. Vamos a ver cómo Jesús le daba prioridad a la comunión con su Padre. Lo vimos con la oración y hoy día lo veremos con una palabra que para este tiempo puede ser negativa, pero que para nosotros es primordial. Esa palabra es dependencia. Cuando nosotros escuchamos la palabra dependencia, la podemos asociar, por ejemplo, mi hijo me decía, papá, eso me suena como a las drogas, dependiente de las drogas. Sí, hay gente que es dependiente a los fármacos, hay gente que es dependiente a la cafeína. Si no tomo café en la mañana, yo no ando, yo no ando, no camino, no despierto. Y así nos podemos hacer dependientes de otras cosas que no nos edifican. Pero Dios en este tiempo nos llama a ser dependientes de Dios, dependientes de su voluntad, dependientes de su palabra, dependientes de la comunicación con Él. Vivimos un tiempo, hermanos, donde se valora la autosuficiencia. Eso de depender de alguien no nos gusta mucho. Pero Dios en este tiempo nos está moviendo a que seamos dependientes de Él. Y en Jesús vemos el gran ejemplo de dependencia. Imagínense, recuerde cómo era Jesús. Él era 100% hombre, pero era divino, era 100% Dios. Tenía todas las capacidades de Dios en Él. Pero aún así, Él fue dependiente de su Padre. En Jesús vemos el modelo de perfección. Un modelo perfecto, aunque tenía poder, aunque tenía autoridad, Él decidió depender totalmente de su Padre en todo lo que hacía, en todo lo que decía, en todo lo que decidía. Son tres áreas que vamos a ver hoy día. Jesús era dependiente de su Padre en lo que hacía, en lo que decía y en lo que decidía. Hermano, la dependencia es un estilo de vida que no demuestra debilidad,
en la vida del cristiano, sino madurez. ¿Podríamos nosotros vivir de otra manera? Hoy veremos, hermano, cómo la dependencia es un signo de madurez que evidencia nuestro crecimiento espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, dependemos de Dios. Y a veces eso nos cuesta, porque siempre somos enseñados a ser autosuficientes. No dependas de nadie, para que no le pida a nadie, para que no tenga que estar llamando a nadie, solo. Y Dios no nos creó para estar solos, nos creó para estar en comunidad, en comunión, y comunión perfecta con Dios. Hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, Él nos libró del pecado, de la muerte eterna, de la condenación, pero también vino a restituir esta relación que estaba rota. Recuerde, el hombre cuando pecó dejó de tener comunión con Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús en la cruz? Él vino a hacer este puente donde podemos comunicarnos con Él. Valoremos este logro de Jesús. Amén. Valore este logro de Jesús. Usted en todo momento y en todo lugar puede comunicarse con Él, puede tener comunión con Él, puede hablarle, puede adorarle, puede pedirle, puede agradecerle. Este es el tiempo de valorar esta comunión. Y hoy día veremos la dependencia de Dios. Jesús es el gran modelo. Jesús no hacía nada sin el Padre. Hermano, Jesús no hacía nada sin el Padre. A veces nosotros dependemos de cosas que no nos hacen crecer, que todo lo contrario nos estorban. Miren, en una ocasión, yo con unos amigos trabajábamos en la ciudad de Antofagasta y terminó la faena, dijeron ya pueden volver a sus ciudades y nosotros con estos 3 amigos dijimos, hagamos una despedida y fuimos a comer a un lugar. Cada uno pidió su plato en su restaurante y nosotros hicimos la oración, comenzamos a comer y había un amigo que no comía. Estaba así. Y estaba esperando al mozo. Y cuando lo vio le dijo, ¿me puede traer pan, por favor? Sí, ¿cómo no? Y el mozo sabe que se demoró y no le traía el pan. Y él no comía. Y le dijo, pero oye, ¿se te va a enfriar la comida? No, es que yo sin pan no puedo comer. Pero dije, pero ¿cómo? Si el pan es para acompañar, ¿no es cierto? Es para rejuntar lo que va quedando. No, él no. No, es que, hermano, nosotros estábamos terminando y de repente el mozo, oiga, mi pan, uy, ¿verdad? Le dijo, y le trajo su... Y ahí recién comenzó a comer. Mire, la dependencia del pan. ¿Usted es dependiente del pan igual o no? Yo sin pan, dice alguna gente, yo sin café, yo sin tal cosa no puedo. Jesús nos enseña que Él era dependiente total de su Padre y no hacía nada sin Él. Hermano, entendamos esto. Jesús tenía toda autoridad, Jesús tenía todo poder, pero mire lo que dice su palabra, Juan 5:19. Juan 5:19. No puede el Hijo, palabra de Jesús, ese Hijo con mayúscula, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Él siendo Hijo de Dios, teniendo autoridad de poder, él decía, este Hijo no hace nada sin el Padre. Soy dependiente de Él. Jesús, hermano, vivía con una visión espiritual. Veía lo que el Padre hacía. Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Y entonces actuaba. ¿Cómo somos nosotros cuando actuamos? ¿Actuamos según la voluntad de Dios o según lo que a nosotros bien nos parece? ¿Somos de los que esperamos un instante para reflexionar en Dios o simplemente impulsivamente actuamos? Hermano, Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta.
Él nos dejó su palabra para conocer cuál es el camino correcto. Jesús vivía con una visión espiritual, lo que el Padre hacía. Y entonces Jesús actuaba. Su vida no estaba dirigida por la presión externa, sino por la dirección divina. Aquí tenemos dos posiciones, hermanos. ¿Cómo actuamos? ¿A mi manera o a la manera de Dios? Y esta es una pregunta que todos los días debemos hacernos. ¿Cómo voy a actuar hoy día? ¿A mi manera o a la manera de Dios? ¿Voy a hacerlo a mi manera, a la manera de Dios o a la manera del mundo? ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12, 2. Dice que no nos conformemos a este siglo. No nos acomodemos a como el mundo piensa. El mundo tiene una manera de operar. La sociedad tiene una manera de responder. Si tienes la oportunidad, aprovéchala nomás. Nosotros siempre le enseñamos a los niños, por ejemplo, en el colegio, si usted se encuentra algo, devuélvalo, ¿sí o no? Si usted encontró algo que no es suyo, pero no era de nadie, devuélvalo, pregunte. Mira, a mí se me perdió mi cuenta RUT, esa famosa tarjetita de la cuenta RUT. La busqué en mi casa, no la pude encontrar. Y un día, habían pasado semanas, voy a un negocio, compro lo que iba a comprar, pagué con dinero y de pronto veo donde siempre pone, había una góndola donde ponen los chicles, las galletas. Miro el vidrio, veo una cuenta RUT, una tarjetita plástica y me empiezo a acercar, estaba media borrosa, y empiezo a mirar el nombre, Patricio Moya Cretier. ¡Oh! Vecina, le dije, esa cuenta es mía. Si quiere le muestro el carnet. No, me dijo, vecino, si yo lo conozco. Y me devolvió. Yo dije, mire, gracias a Dios por aquella persona que se la encontró y la devolvió. Pero hay gente que no hace eso. Entonces, a nosotros nos va a tocar, mire, yo salí bendecido, yo gané con la actitud de otra persona. Cuando nosotros decidimos actuar a la manera de Dios, gano yo y gana otra persona. Porque su palabra dice que cuando yo hago la voluntad de Dios, la voy a comprobar que es buena, es agradable y es perfecta, que me va a ayudar a mí y va a edificar y va a bendecir a otro. Cuando usted actúe, cuando antes de actuar, piense esto, ¿cómo lo haría mi Padre? ¿Cuál es el modelo de Jesús? Usted va a ser bendecido y va a bendecir a otro. Recién estamos hablando, Jesús no hacía nada por su propia voluntad, hacía todo lo que veía ser el Padre. El modelo que le dejó el Padre. Tenemos todo el Antiguo Testamento, las manifestaciones de Dios. Vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús viene a corroborar el amor de Dios para dar salvación a la humanidad. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Cuando nos toque actuar, cuando nos toque responder, tomémonos un instante. Cuando nos toque decidir, reflexionemos, ¿qué haría mi Padre Celestial? Mire lo que dice la Biblia. Perdonaos los unos a los otros, así como vuestro Padre Celestial os perdonó. ¿Se da cuenta que tenemos ejemplo en Él? Él nos dejó el ejemplo. Por eso, en todo lo que nos toque actuar, responder, decidir, preguntémonos, ¿cómo lo haría nuestro Dios? ¿Y cómo lo haría nuestro gran ejemplo, nuestro modelo, que es Jesús? Y si Jesús se sometió a su Padre, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Jesús vivía con esta visión espiritual. No se dirigía por la presión externa. Cuando me toca aconsejar niños y adolescentes, me dice, ¿cómo mi compañero? ¿Y cómo mi hermano? ¿Cierto? Ellos responden siempre, ¿y cómo él hizo tal cosa? Es fácil decir eso.
Y nosotros también como adultos, y como el vecino igual, tiene arreglado el medidor. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? ¿Y cómo el vecino hizo tal y tal cosa? ¿Por qué yo no? Nosotros no seguimos el modelo externo, seguimos la presión externa. ¿Alguna vez usted le ofrecieron algo que sabía que no debía hacer? Cuando yo fui adolescente me ofrecieron cigarro, pero mi mamita siempre me dijo, usted no reciba nada de lo que le den. Y viene la presión externa, ¿verdad? Con la juventud, pero si comportamos, si buena onda. Hermano, a mí me ofrecieron, ya más grande, estudiando, me ofrecieron marihuana. Y mis compañeros eran amigables, alegres. Si no eran andar alegres, si estaban todos volados. Andaban todos así, relajados. Y me dijeron, amigo, así, amigo, tome. Le dije, no, gracias, no le hago. Y después me decían, sí, no se preocupe. Cuando tú quieras me avisan nomás. Así en buena onda. Entonces, el enemigo te va a poner muchas formas para que tomes decisiones equivocadas. Te va a poner un poco de presión. A la juventud, ¿cierto? A los adolescentes a veces los excluyen. No nos juntemos con ellos. Entonces, ¿qué hace a veces el jovencito para no quedar solo? Se mete al grupo y toma malas decisiones. No debemos dejarnos guiar por la presión externa. Y nosotros como adultos también podemos tener familiares que nos invitan y nos incitan a hacer cosas que un negocio no muy limpio. No nos sometamos a la presión externa. Busquemos la voluntad de Dios. Amén. Porque esa voluntad va a traer bendición. Busca a Dios en todo tiempo. La dependencia de Dios, mis hermanos, no es algo pasivo. Mira qué interesante. La dependencia de Dios no es algo pasivo. Ya, me voy a quedar aquí a ver qué hace Dios por mí. No hay pasividad. En la dependencia de Dios hay búsqueda. En la dependencia de Dios está tu avance hacia Él, caminar hacia Él. La semana pasada hablamos de la oración, la búsqueda de la palabra. ¿Cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios si no la conozco? Hay una dependencia activa de Dios. Aquí está todo, mi hermano. Lo hablamos la semana pasada. Cómo Dios quiere que tú seas como madre, como padre, como esposo, como hijo. Dios, por medio de la Biblia, en las cartas de Pablo, le habla a los trabajadores. Traten bien a sus trabajadores. Respeta a tu jefe. No seas murmurador. Hermano, cada acción dependamos de la voluntad de Dios. La dependencia no es algo pasivo, es una sensibilidad a la voluntad del Padre. Debemos ser sensibles a la voluntad del Padre. Y cuando yo estudiaba esto, me recordaba mire, hay una característica en algunas personas musicales que le llaman el oído absoluto. ¿Has escuchado hablar del oído absoluto? Hay un cantante que según él decía que lo tenía. Entonces, a ver si resulta, bueno. Perdón, eso no. Entonces, el oído absoluto, ¿escucha esto? Dice sol. Y va. Oh, sol. Oído absoluto. Tam, 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 tam. Re, por decir, yo no tengo oído absoluto. Ese es el oído absoluto. Tienen una sensibilidad para captar los tonos de todo lo que suena, no solo de la música. Mire, nosotros debemos tener oído absoluto a la voluntad de Dios. Debemos darnos cuenta cuando algo... No, eso no es de Dios. Cuando nos piden hacer algo, usted... decir, no. Ese ruido, eso que me están ofreciendo no es de Dios. Debemos buscar tener esa sensibilidad a la voluntad de Dios. Y esa sensibilidad solo la vamos a encontrar buscando la palabra.
Usted se va a dar cuenta. En una parte la Biblia dice que eso no le agrada a Dios. Que así no se debe responder. Que así no se debe actuar. Pidámosle a Dios este oído absoluto espiritual para responder a la manera de Dios. Recuerde, si Jesús no hacía nada por su propia cuenta, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús, que tenía toda autoridad, todo poder, dependía de su Padre, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Yo me conozco, usted se conoce. Hay una frase que me da risa cuando dicen, ¿para qué me invitan? Si me conocen, si saben cómo me pongo. Usted se conoce. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. En cada área de su vida, sométala a la dependencia de Dios. Hermano, ¿estás actuando según lo que ves hacer al Padre? En oración, en palabra y en espíritu. Este es el momento de someter nuestras acciones a la voluntad de Dios. ¿Estás buscando esta voluntad de Dios o simplemente reaccionas? Mire qué importante pensar en esto. ¿Somos de los que reflexionamos en lo que Dios quiere o yo soy del que reacciono nomás? Después pienso. Yo reacciono y después veo la embarrada que me mandé. Hoy día, hermanos, Dios nos llama a libertad. Hay libertad y dirección en dejar que el Padre sea quien guíe cada paso. La verdadera libertad la encontramos cuando nos sometemos a Dios. Y puede sonar incoherente, pero hermano, la verdadera libertad la encontramos cuando nos sometemos totalmente a Dios, cuando nos convertimos en dependientes de Dios. Ahí está la verdadera libertad. Cuando usted se deja guiar por su carne, por su ira, por su enojo, por sus deseos pasionales, en realidad caemos en una prisión donde muchas veces no podemos salir porque me gana la ira, porque me gana la rabia, porque me gana la frustración. Sometámonos a Dios y ahí encontraremos la verdadera libertad. Si Jesús no hacía nada sin el Padre, ¿cuánto más nosotros? Segundo punto, Jesús hablaba solo lo que el Padre le enseñaba. Jesús hablaba solo lo que el Padre le enseñaba. Juan 8:28 lo dice así. Juan 8:28. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esta es una de las cosas más complejas que tiene el ser humano, hermano. Su lengua. O como diría un sabio por ahí, su hablamiento. Nos cuesta guardar, nos cuesta mordernos la lengua. Pero ¿qué hacía Jesús? Todo lo que él enseñaba, todo lo que él respondía, era lo que su Padre había hablado. Jesús no solo actuaba por el Padre, también hablaba con su autoridad. Jesús no improvisaba. Su comunión constante con Dios le permitía hablar con sabiduría, verdad y poder. Mire, la comunión que tenía Jesús con su Padre le permitía hablar con sabiduría, autoridad y poder. ¿Le gustaría a usted hablar así? ¿Usted se ha puesto nervioso y ha dicho una tontera? Usted ha dicho, estoy nervioso, mejor no voy a decir nada. Y uno empieza a hablar y empieza a hablar. Y digo, ¿por qué no me puedo callar? Y se pone nervioso y se ríe y habla lecera. ¿Y por qué dije eso? ¿Le cuento una anécdota? Hace un tiempo atrás fui a ver fuimos al teatro con mi esposa. Fuimos a ver un show bien simpático. Y tuvimos la oportunidad de conocer al artista. Un artista que yo respeto mucho y admiro, lo encuentro muy bueno. Se llama Stefan Kramer. ¿Lo ubica? Él, Stefan Kramer. Es un imitador.
Entonces nos quedamos en el teatro dando vueltas y de repente vemos que había gente que entraba así como al teatro, no quedaba casi gente, y pregunté, oye, ¿podemos hablar con el Estefan? Ah, me dijo, sí, esperen un poco. Y pasamos, y ahí estaba, oiga, y uno siempre lo vio, yo siempre lo vi en la televisión. Pensaba que era más alto, ojalá no vea este video de Estefan Kramer. Yo pensé que era más alto porque en la televisión se ve, y era bajito, flaco. Y lo fui a saludar. ¿Qué le digo? ¿Algo inteligente? Tengo que decirle algo profundo, como pastor. Y mientras caminaba hacia él, como que me empecé a poner nervioso. ¿Sabe que no recuerdo mucho qué le dije? Pero le dije una tontera. Así como, yo lo veo en la tele a usted. Yo lo veía en la tele a usted. Me dio vergüenza. Y lo saludé, dije, Dios te bendiga. Le dijimos, yo soy pastor de una iglesia y me gusta lo que tú haces. Oh, qué bendición, Dios te bendiga. Le dijimos, ya, y nos fuimos. Pero se da cuenta, yo dije, voy a decir algo sabio y no dije nada. ¿Cómo me gustaría a mí que en toda ocasión, que usted, que yo, cuando nos toque enfrentar la situación que sea, seamos capaces de hablar, como dice la Biblia, mire, sabiduría, verdad y poder. La comunión con Dios constante, la dependencia de escuchar su palabra, nos va a hacer responder con sabiduría, autoridad y poder. Cuando usted le toque escuchar a una persona que está sufriendo, y usted le dice, qué pena, que usted sepa que hay una palabra de Dios para esa persona. Hermano, y esto, mire, no solo con los demás, sino con uno mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado una palabra? Mire, la comunicación existe, la comunicación interpersonal con otra persona, la comunicación grupal, 5 o 8 personas, la comunicación masiva, donde están los medios de comunicación, ¿cierto? La televisión, la radio, pero hay una comunicación que se llama intrapersonal, que es la que tengo conmigo mismo. ¿Usted se ha tratado mal a usted mismo? ¿Cierto? Cuando nos pegamos un martillazo en el dedo y decimos, uy, qué tonto, qué menso, me equivoqué, qué despistado. No estamos hablando de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado animarnos a nosotros mismos? Mire lo que dice el salmista, decía, bendice alma mía. Se está hablando a sí mismo. Ya, pues, bendice alma mía y no olvide ninguno de sus beneficios. Él se animaba, se aconsejaba a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado eso? Mis hermanos, la comunión constante con Dios, la dependencia de Dios nos va a hacer hablar con sabiduría, poder y autoridad. Sabiduría, verdad y poder. Debemos depender que todo lo que salga de nuestra boca sea palabra de Dios. Colosenses 4:6 dice así, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire qué interesante la analogía que hace, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Usted ha hecho almuerzo y no le ha echado sal? ¿Usted peló las papitas, la metió a la olla, le echó agüita, la dejó cocinar y cuando va a hacer su purecito y no le eché sal? ¿Cómo es eso? Desabrido. Mire, la sal hace que se resalte el sabor de los alimentos. Nosotros necesitamos, mire cómo dice la Biblia que debemos hablar. Sean vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, en algún momento nos va a tocar responder quizás un insulto, quizás una mala palabra, quizás un desprecio. La Biblia nos invita a que respondamos con gracia, con buen sabor, que nuestras palabras sean agradables a los oídos de los demás. Que nadie tenga que taparse los oídos, ya empezó a hablar tal persona.
Ese es el llamado de Dios. Por eso dependemos de nuestro Padre también a la hora de hablar. Eso también involucra nuestras conversaciones. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cómo son? ¿De qué hablo? Es bueno reírse, es bueno contar anécdotas, pero también debe haber instantes para motivarnos, para saber cómo estamos, para aconsejar. Jesús hablaba solo lo que el Padre le enseñaba. Por eso Él hablaba con gracia. Y sus palabras no eran desabridas. Sus palabras alimentaban, llenaban del Espíritu. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hace unos minutitos dijimos que de nuestra boca debiera salir verdad, sabiduría y poder. La única manera para que nosotros hablemos de esta manera es que la palabra de Dios more en abundancia. Vamos a tener el texto preciso. Usted ha escuchado que hay gente que le dicen, uy, este tiene el chiste a flor de labio. Siempre tiene una tallita. Es bueno, cuando es buena la tallita, ¿cierto? Ubicada. Siempre, qué rápido es. Qué rápido es para la anécdota, para imaginar chistes. Pero la Biblia nos invita a que la palabra de Dios more en abundancia. ¿Para qué? Para que cuando sea necesario animar, consolar, haya esta palabra de sabiduría, haya esta palabra de poder. Nosotros compartimos con familiares, compartimos con trabajadores que de repente van a abrir su corazón y nos van a decir, estoy pasando esto, me siento triste, me siento depre. Y como la palabra de Dios mora en abundancia, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Dios tiene promesas para ti. Si confías en Él, Él estará contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas. Así dice, porque usted se sabe el texto de Isaías, se sabe la promesa de Mateo, que dice que Dios estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero eso es un esfuerzo, eso es una actitud diaria de buscar esa palabra, que la palabra de Dios mora en abundancia. Y saben, nosotros como iglesia ponemos a usted a disposición este culto que después queda grabado. Usted lo puede volver a escuchar. Usted tiene el día miércoles el estudio bíblico que queda grabado y usted lo puede volver a escuchar. El lunes en la mañana yo le dispongo un resumen con los textos bíblicos para que usted los busque y sepa que lo que el pastor dijo es verdad. Está en la Biblia. Aproveche esta oportunidad, que la palabra de Dios more en abundancia, porque solo así, cuando yo hable, voy a hablar con autoridad, con poder y con verdad. Jesús no hablaba nada que no escuchó de su Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros dependemos de eso? Tus palabras, ¿de dónde vienen? ¿Tus palabras de dónde vienen? ¿Del rencor? ¿Del ego? ¿O vienen del Espíritu Santo que nos revela su palabra? ¿De dónde vienen tus palabras? ¿De un dolor no sanado? ¿De una herida no sanada? ¿De un rencor? ¿De amarguras? ¿De frustraciones? Una vez escuché que alguien le dijo, no, este habla de la herida abierta. No, este habla del rencor. Había una persona que nada le gustaba, entonces yo escuché que alguien le dijo, no, es que este habla porque es rencoroso. ¿De dónde salen tus palabras? ¿De tu propia carne? ¿De la envidia? ¿Será que tus palabras salen de la envidia? Sí, te queda bien, pero no tanto. ¿Usted conoce gente envidiosa, no? Que habla de la envidia. Sus palabras salen de la envidia. Hoy estuvo bonito el culto, sí, estuvo muy largo.
Y siempre hay algo, siempre hay algo. ¿De dónde sale? Mire, ¿sabe qué? Y eso, yo conocí a una persona que no era capaz de disfrutar un halago. Mire qué interesante. Era una persona que, oye, qué bonito te quedan tus zapatos nuevos. Sí, no, sí son viejos. No eran capaces de disfrutar un halago. Oye, te queda bien ese corte de pelo. Sí, pero no era el que yo quería. Nunca disfrutaba, siempre había un pero. ¿Sabe por qué? Porque había una herida del corazón. Había sido tan maltratado en su pasado que le incomodaban los halagos. Oh, qué bonita tu chaqueta, sí, pero es vieja. No, a mí queda chica. No disfruta nada. ¿De dónde vienen nuestras palabras? Quizás vienen del rencor, de la amargura, de la frustración. Llevemos todos esos sentimientos a los pies de Cristo para que Él los sane. ¿Y sabe cómo los sana? A través de su palabra. Y su palabra es bálsamo que sana las heridas. La palabra te dice que tú eres importante, que Dios te ama, que Jesús murió por ti, que te quiere dar una nueva oportunidad. Y eso es como un bálsamo que sana, un regenerador. Es como me cuesta decir esto, el cicatricure, nunca lo puedo decir. Eso, que cicatriza la herida, ¿verdad? La palabra quiere cicatrizar esas heridas para que cuando tú hables, ya no hables desde el rencor, de la envidia, de la frustración, del dolor, sino que hables desde la sanidad que da su palabra. Tus palabras, ¿de dónde vienen? ¿Qué estás dejando que llene tu mente? ¿La palabra del Padre o las voces del mundo? ¿Qué está llenando tu mente? ¿La palabra de Dios o las enseñanzas de este mundo? Si quieres hablar con poder, verdad y autoridad y sabiduría, primero aprendamos a escuchar al Padre. Hermano, a veces escuchamos las voces del mundo que nos dicen que no valemos o que valemos por lo que tenemos. El auto, la ropa. ¿Dónde te compraste eso? Por el título que tenemos. Eso es lo que el mundo espera. No escuches esas voces. El que nos define es Dios con su amor y con su verdad. Si quieres hablar con poder, verdad y sabiduría, primero aprende a escuchar al Padre. Hoy día el Padre te dice, eres importante y Dios te ama. Y quiere lo mejor para nosotros. Recuerda el primer punto, Jesús no hacía nada sin el Padre. Jesús hablaba solo lo que el Padre le enseñaba. Y último punto, la dependencia de Jesús produjo compañía permanente del Padre. La dependencia que tenía Jesús de su Padre le permitió tener la compañía permanente del Padre. Juan 8:29. Juan 8:29. Dice, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermano, esto es una promesa, también para sus hijos. El que me envió, conmigo está. Me ha dejado, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús vivía en comunión continua con su Padre. Jesús vivía en comunión continua con su Padre. ¿Por qué? Porque vivía agradando al Padre, no buscando agradar a los hombres, no buscando agradarse a sí mismo. Hermano, si bien es cierto, nosotros podemos decir, bueno, la promesa de Dios, el que va a estar siempre con nosotros. Hermano, Dios tiene una característica, Él es omnipresente. ¿Ha escuchado hablar de eso? Omnipresente. O sea, Él puede estar en todas partes. Hermanos, Él elige estar
en los lugares que Él quiere estar. Hermano, nosotros podemos, mire, el otro día escuchaba esta historia, había gente en una mesa hablando, ¿cierto? Y llegaron los alimentos. Pero antes de que llegaran los alimentos, estaban diciendo groserías, estaban burlándose de gente que no había venido a la mesa, estaban hablando mal de otros. Pero cuando llegó el alimento, ¡uy, oremos!, dijeron. Entonces nosotros podemos invocar el nombre de Dios cuando nos conviene. ¿Puede ser así tal cual? Dios nos invita a caminar en su verdad. Y Él nos promete que cuando nosotros andamos en verdad, Él nos acompaña. Hermano, no nos soltemos de la mano de Dios. Esta es la gran verdad. Jesús vivía en comunión continua. ¿Por qué? Porque vivía para agradar al Padre, no buscando agradar a los hombres ni a sí mismo. La presencia de Dios se mantiene donde hay obediencia constante. Miren lo que dice el Salmo 25:14. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis hermanos, Dios te respeta, Dios te ama, Dios tiene un plan contigo, pero también tenemos que reconocer que muchas veces somos nosotros los que nos soltamos de su mano. Y cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, vamos a vivir las consecuencias de eso. Y eso está ahí, está en la palabra. Si la palabra me invita a decir la verdad, pero yo escojo mentir, tengo que vivir las consecuencias de esa mentira. Si yo escojo vivir con ira, con violencia, responder de mala manera, voy a tener que asumir y responder por esas malas actitudes. Si usted es enojón, es mañoso, y de repente dice, oye, en la pega nadie me saluda. Usted anda quejándose todo el día. Uy, todos me dejan como solo en el comedor de la compañía, de la empresa. Usted anda todo el día quejándose. Anda todo el día a punta del zapato con la gente. Escojamos buscar la voluntad de Dios. Y cuando caminamos en esa verdad, Dios nos recompensa, Dios nos bendice, su compañía es clara con nosotros. La presencia de Dios se mantiene donde hay obediencia constante. Dios es omnipresente, tiene esa facultad, pero también Él elige, porque Él respeta nuestras decisiones. O más que decir respeta, Él nos da la libertad para escoger. Usted y yo escogemos. Por eso la Biblia dice en Gálatas, ocupa bien tu libertad. Mire que precisa en la Biblia, ocupa bien tu libertad, no como ocasión para el pecado, sino para servirnos, para amarnos, para respetarnos. Hoy día somos libres, escoja bien. Tome buenas decisiones, porque eso va a traer la bendición de la presencia de Dios. A veces nos sentimos solos porque nos hemos desconectado de la voluntad de Dios. Hermanos, a veces nos sentimos solos porque nos hemos desconectado en la presencia de Dios. Cuando yo tengo comunión constante con una persona, si converso siempre con ella, comienzo a entender sus gustos. Mire, disculpe que me ponga como ejemplo, pero de repente pasa algo en la casa, yo miro a mi señora me mira, y levanto una ceja y estamos conversando así. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque es la comunión constante. Es la comunión constante. Pero también pasa al revés, cuando hay tiempo sin conversar, cuando a veces uno está atareado con las cosas del día, no hay comunión. A veces no sabemos lo que pasa en el hogar. A veces estamos tan metidos en nuestro trabajo que no sabemos lo que está pasando en el hogar. Los padres no saben lo que le sucede al hijo. Hermano, esto es increíble. A veces los papás están tan desconectados con lo que le pasa a sus hijos
Que a veces los hijos están viviendo temas complejos y los papás no saben. A mi hijo lo molestaban en el colegio. No tenía idea. Oye, tu hijo le hacen bullying. Tu hijo está con una depresión. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Porque no estamos conectados. Entonces hay momentos en que nosotros también nos desconectamos de Dios. Ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no venimos a la iglesia. Entonces, cuando nos pasa algo, de repente no sabemos a qué aferrarnos, porque sentimos que Dios está por allá. Pero cuando nuestra comunión es diaria, yo en la mañana oré, yo en la mañana leí un versículo de la Biblia, yo tengo una relación fresca con Él. Y yo sé que Él está conmigo. Y yo miro y está ahí. ¿Y esto por qué? Porque es algo práctico. Porque yo me relaciono todos los días con Él. Hermanos, el Espíritu Santo, si usted ha escuchado hablar de Él, no es una energía, no es una fuerza, no es un viento, no es un fuego. El Espíritu Santo es una persona que vive dentro nuestro y que se quiere comunicar con nosotros. Y Él, mire, la Biblia dice que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya al cielo para que envíe el Espíritu Santo para que estén ustedes. Hermano, esto es una promesa. Mire, esto es historia bíblica. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería hacer algo, venía el Espíritu Santo, hacía un milagro poderoso y después se iba. Cuando Sansón necesitaba fuerza, venía el Espíritu, lo fortalecía y después se iba. La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios caminaba por el desierto, Dios iba con él, ¿verdad? Y Dios iba con el pueblo. ¿Sabe lo que pasa ahora? Dios ya no está con nosotros, Dios está en nosotros. Esa es una gran diferencia que hizo Jesús en la cruz. Eso lo permitió Jesús en la cruz. Ahora no solo Dios está acompañándonos, Dios está en nosotros. Por eso podemos tener una relación cercana con Él. Pero si nosotros le cerramos la puerta, si nosotros preferimos hacer otra cosa, le damos prioridad a otras actividades, cuando de repente no reflexionemos, vamos a sentir que Dios está lejos. A veces nos sentimos solos porque nos hemos desconectado de la voluntad de Dios. Este es un tiempo en que Dios nos está llamando a volver a conectarnos, a que te des cuenta que Dios está no solo contigo, sino que está en ti. Si tú eres una hija de Dios, si has confesado a Jesús como Señor y Salvador, eres una hija de Dios, el Espíritu Santo está en tu vida, vuélvete a conectar. Vuelve a subir el switch. En mi casa el otro día se cortó la luz. Y tuve que ir, ¿cierto?, a la calle a subir ese switch. Y se reconectó todo. El Wi-Fi, lo más importante. Hermano, vuelva a conectarse con el Señor. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Querido hermano, tú recuerdas la cruz de Cristo, ¿verdad? Así estaba Jesús. Hoy día Jesús sigue con los brazos abiertos, pero sin clavos, sin corona de espinas, porque Él vive y reina. Pero sigue con los brazos abiertos. No te desconectes. Sigue asistiendo, sigue buscando, sigue orando. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser dependientes de Dios. Y eso no es algo malo. Todo lo contrario, nos permite madurar y crecer. Volver a depender de Él es volver a caminar acompañados. Qué hermoso. Volver a depender de Dios es volver a caminar acompañados. No estás solo, no estás sola. Yo llevo a mis hijos, a la más pequeña, ¿cierto? El otro día salí con mi hijo, que ya es un poco más grande que yo. Entonces, yo lo quedé mirando y le tomé la mano. Y él me mira así, mi papá. Y me abrazó y nos fuimos a abrazar. Porque ¿sabe qué me vino? Me vino, pero era chiquitito. Nosotros en la casa le decimos el digatuta. Pero cuando era pequeño no decía digatuta. ¿Qué significaba eso? No sabemos. Digo, digatuta, digatuta. Y cuando yo vi al digatuta así, dije, ¡oh!
Y a veces pasa el tiempo y nosotros dejamos de hacer cosas, ¿no? Con la familia. A veces, no sé si a usted le ha pasado, pero los niños están grandes y los dejamos de tratar con ternura. Es que ya es un pailón, ¿cierto? Y muchos de nuestros hijos adolescentes, aunque a veces lo necesitan un abrazo, necesitan un te quiero, hijo. Hijo, ¿sabes qué? Qué bien hiciste eso, te admiro. Qué bien manejas el control remoto porque yo no tengo idea. Hermano, qué necesaria es esta reconexión como familias, qué necesaria esta reconexión con Dios. Dependencia total. Esta prédica se llama así, dependencia total. Volver a depender de Él es volver a caminar acompañados. Toma su mano. Hermano, tómate de su mano. No esperes la crisis, no esperes la enfermedad, no esperes el dolor para decir, uy, Señor, ¿verdad? Tómate de la mano hoy. Y lo bueno de nuestro Dios es que nuestro Dios no te va a sacar en cara. Si en este tiempo tú te has sentido desconectado, Él no te va a decir, ahora vení. No, no. Él está feliz de que vuelvas a reconectarte con Él. La dependencia no te limita, te conecta con el poder, con la sabiduría y la compañía del Padre. Grábese esto, la dependencia no te limita. La dependencia de Dios no te limita, te conecta con el poder, con la sabiduría y la compañía del Padre. Como iglesia nosotros nos declaramos dependientes de Dios. Usted, como padre, como madre, en el área que esté viviendo, declárese dependiente de Dios. Ocupan hoy día los que les gustan las mascotas, ocupan el lover, ¿cierto? El dog lover, el cat lover. Nosotros somos Cristo lover. Nosotros somos Dios lover. Amén. Concluyendo, mis hermanos, Jesús no dependía de sus fuerzas, ni siquiera de su propio entendimiento. Él dependía completamente del Padre. Si Jesús dependía completamente del Padre, ¿cuánto más nosotros? Tú y yo, como discípulos de Jesús, estamos llamados a vivir con esa misma actitud. Tú y yo, como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir con esa misma actitud, donde quiera que vivamos, donde quiera que trabajemos, dependientes de Dios. Uno, no actuemos sin consultar al Padre, no hablemos sin que su palabra nos haya llenado, no busquemos agradar a todos, sino agradar al que nunca nos deja. Vamos a orar.